hemos venido estudiando, hermanos, el consejo que nos ha venido dando el apóstol Pablo en estos últimos domingos acerca de la necesidad que tenemos de armarnos de todos los elementos que Dios nos da para que podamos enfrentar las artimañas del enemigo. De eso se trata. Se trata, hermanos, de defendernos en contra de los ataques del maligno, que ya sabemos que anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, si tenemos un enemigo que se mueve en las huestes o huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes, entonces tenemos que estar preparados con las armas que Dios nos da y que nosotros podemos tomar, porque si no las pudiéramos tomar, la palabra no nos estaría diciendo vestíos o tomad. Entonces tenemos la capacidad, y Dios nos ha dado esa capacidad para que tomemos estas armas que Él nos está presentando en estas palabras y de esa forma, hermanos, salir vencedores en esta guerra que tenemos, que es de todos los días. No es por temporadas, sino que es constantemente. Ahora, hermanos, vamos a estudiar los últimos elementos de esta armadura. Ya tomamos, hermanos, ¿qué más? Tomamos el calzado de los pies y ahora vamos con el escudo de la fe. Él nos dice en el versículo 16, sobre todo, dice, o sea, con urgencia, tomad el escudo de la fe. No olvidemos, hermanos, que el apóstol viene hablando de este armamento cuando él se ha fijado detenidamente en la armadura que llevaban los soldados romanos, a los que él conocía perfectamente por tanto tiempo que fue ciudadano romano y por los momentos que estaba pasando en la cárcel rodeado de soldados. Entonces veía toda la armadura y él la aplica a la vida cristiana porque sabe que estamos también en una batalla. Y la Escritura nos habla de que somos soldados de Cristo Jesús. Y como soldados de Cristo Jesús tenemos que llevar una armadura para poder salir victoriosos contra todo mal. Entonces él ahora nos dice sobre todo. O sea, da la importancia de tomar el escudo de la fe. Él se había fijado en los escudos de los soldados. Los soldados, hermanos, usaban dos tipos de escudo. Usaban un escudo pequeño, circular, que de unos 60 centímetros lo más de diámetro. Lo ponían en una mano atado con correas, ponían el escudo, y era un escudo defensivo para la pelea cuerpo a cuerpo. Tomaba aquel escudo y con el otro la daga, la espada. Y de esa forma, hermanos, peleaban contra el contrario, cuerpo a cuerpo, frente a frente. Con este se defendían los golpes y con la otra mano, cuando tenían la espada, pues atacaban. Ese era un escudo pequeño. Pero el que Pablo se está refiriendo aquí es al otro escudo. A un escudo grande, de 1 metro o más. No era redondo. Ese era largo, ovalado. Y servía para protegerse todo el cuerpo de las lanzas o de los dardos que le lanzaba el enemigo. Cuando iban a la batalla, esos soldados llevaban esos escudos que les cubrían pues la mayor parte de su cuerpo. Y cuando el enemigo venía, todos se agachaban y se protegían con ese escudo. Todos los soldados. A veces, hermanos, formaba casi un solo escudo, los miles de soldados, todos se agachaban y se protegían. El otro les lanzaba las flechas, lanzas, dardos, y todos estaban protegidos. Todos los dardos caían sobre esos escudos.
De esa forma, hermanos, era la táctica que tenían en las guerras. Y casi todos los ejércitos hacían lo mismo. De ese escudo es lo que está hablando el apóstol Pablo. De un escudo grande que protegía al soldado todo su cuerpo. Ahora, hermanos, él dice, tomad el escudo de la fe. Por supuesto que nosotros no tomamos ese instrumento. ¿Verdad? Es un escudo así, de nada nos serviría. Sino que el escudo es espiritual. Y es el escudo de la fe, de lo que él nos está hablando. Pero cuando él habla de la fe, no nos está hablando, hermanos, de que tengamos el gran conocimiento de las doctrinas teológicas. No nos está hablando de eso. Esa fe que él nos está diciendo es la fe básica. La confianza que debemos de tener en nuestro Dios. De esa fe está hablando. Él no está hablando acá de que tengamos fe, tal vez en doctrinas que tal vez ni las podemos explicar correctamente. Pero lo que sí, hermanos, podemos hacer como cristianos es confiar en nuestro Dios. Esa es la fe. La fe es confiar en Dios. La fe básica. La fe es creer en Dios. La fe es creer que Dios es fiel. La fe es creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La fe es creer que Dios es poderoso. La fe es creer que Dios nos guarda y es nuestro ayudador. Esa es la fe. De eso está hablando el apóstol Pablo. Algo que nosotros podemos, hermanos, sentir en nuestra vida. Puede ser que yo a usted le pregunte algo sobre alguna doctrina y no me la pueda explicar, pero eso no quiere decir que no tiene fe. Lo que el Señor está diciendo es que crea en Dios, que le crea su palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá en esta porción. Todos, hermanos, tenemos algún tipo de fe. En la fe espiritual, la fe en Dios. Pero también, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, todos desarrollamos alguna fe en algo. O más bien dicho, tenemos fe en todo casi. Si no tuviéramos fe en algo, nuestra vida no funcionaría bien. Cuando usted se dirigió manejando para acá, para la congregación, usted tuvo fe que cuando arrancó el carro, ese carro lo iba a traer hasta acá. Esa fue fe. Porque si si hubiera sabido plenamente este carro, a mitad del camino se va a quedar, pues mejor ni lo enciendo. Pero cuando lo enciende, tiene fe de que ese carro lo va a traer hasta aquí. Cuando va usted a un país, toma el avión, tiene fe que ese avión no se va a caer a medio camino y le va a dejar un chichón por aquí. ¿Ah? No, tiene fe que va a llegar hasta el otro lado y que va a llegar con seguridad. Es un tipo de fe. Cuando va a comer a un restaurante, usted tiene fe que en la comida, por lo menos no le han echado veneno. Y se la come tranquilamente porque sabe que no le han echado veneno. O por lo menos tiene fe de que esa comida la han preparado higiénicamente. ¿Verdad? Porque si usted supiera de que han empleado con suciedad y que las cucarachas andaban en la comida y que alguien escupió sobre la comida, hermano, no se la comería. Pero va, hermano, y se la come porque tiene fe de que la han preparado en una forma higiénica.
Entonces todos tenemos fe en algo, en algo. Pero la fe de que se está hablando acá, esa es una fe, hermanos, muy superior. Es una fe, hermanos, inmensurable. Es una fe que no se puede medir. Porque es la fe en un Dios verdadero. Es la fe en nuestro Salvador. Esa es la fe. Ese es el escudo con el cual nosotros debemos de tomar. No solamente decir creo en Dios, como todo el mundo dice, o mencionar el nombre de Jesús, como todo el mundo lo menciona. Si nosotros mencionamos el nombre de Dios, es con una creencia especial en Dios, sabiendo lo que Él es para nuestra vida. Ese es el escudo de la fe con que nos está hablando el apóstol Pablo, y que todos lo tenemos que usar. Imagínese un creyente que dudara de la palabra de Dios. Ese hermano no va a resistir el ataque del enemigo. Ese no va a resistir. Porque está dudando de la fidelidad de Dios. Y Él es fiel. Ahora, vestirnos de esa fe, creer en ese Dios, tiene una razón. Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego. Y aquí el apóstol toma otra comparación, y es bueno que se las diga para que sepamos pues cómo es que funcionaba esto del armamento de los soldados. Aquí habla de dardos de fuego. Y ese, hermanos, que los soldados romanos y también de otras nacionalidades de la época, en las puntas de las lanzas que iban a tirar con sus arcos, las envolvían, una parte de la punta, la parte de atrás, la envolvían con una tela empapada en brea. La brea arde. Entonces la empapaban en brea en la punta de la lanza, y antes de lanzarla, pues la encendían. Tenían antorcha, le ponían fuego a la punta y la lanzaban. Ese era un dardo de fuego. Y causaba estragos en el enemigo. Causaba estragos, ya sea que les caía en su armadura o en la ropa o en la hierba donde estaban peleando, causaba destrozos. Y Pablo se había fijado en eso. Y los escudos con los cuales se protegían, esos escudos grandes, detenían esos dardos. Esos misiles de fuego que se lanzaban. Entonces, ahora Pablo hace uso de esa metáfora. Hace uso de esa metáfora para traerla a la vida espiritual. Porque el enemigo, hermano, nos está lanzando dardos continuamente. Todos los días. No descansa. Día y noche. Y esos dardos que nos lanza el maligno, en primer lugar, son las tentaciones. ¿Quién no ha tenido tentación? Si hasta la Escritura dice que Jesús fue tentado en todo. Hasta Él fue tentado en todo. Nada más que sin pecado. Pero eso no ocurre con nosotros si estamos descuidados. Vienen las tentaciones a nuestra vida. Las tentaciones no solamente de la vista, de la carne, que el enemigo aprovecha a todo momento. Pero hay otro tipo de tentaciones, también las lanza, como la desconfianza, como los temores,
la desesperanza, perder la esperanza, vienen los pensamientos, las tentaciones, a dudar de Dios, a dudar de su palabra, a pensar ya en casos extremos que la palabra de Dios no puede ser cierta en ciertas áreas. Son tentaciones que el enemigo envía. Hacernos creer que lo que Dios nos dice en la palabra no es cierto. Esa fue la primera tentación que hubo. La primera tentación que hubo fue hacerle creer a Eva de que lo que Dios les había dicho no era cierto. Ya Dios les había prohibido allá un árbol, una fruta, que ciertamente el día que comieran de ella iban a morir. Pero el diablo le dijo, no, si Dios no es cierto lo que les ha dicho. No van a morir, les dice. No van a morir. Entonces ya el diablo estaba metiendo la duda. Y desde entonces está lanzando ese dardo de la duda a la veracidad de la palabra de Dios desde entonces. Y como siempre han abundado hoy las Evas toda la vida, ahí va y las ataca. Y las Evas tienen sus Adanes, ahí va y el otro cae. El otro cae. Desde entonces, hermano. Y el diablo no ha descansado, por eso vienen las tentaciones. Lanzando el diablo a los corazones del ser humano. Por eso dice la palabra en el Salmo, acrisolada es la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Eso, todos los que en él esperan, es la fe que se tiene en él, la confianza que se tiene en él. Cuando nosotros decimos, yo espero en Jehová tal cosa, yo espero en Dios tal cosa, es porque estamos esperando y confiando en él, poniendo nuestra fe en él. Pero el diablo quiere quitar eso del corazón del cristiano. Por eso la fe en Dios, la fe básica, hermano, eso es imprescindible. Creer en Dios. Creer, hermanos, lo que Él es para nuestra vida. Que no está lejano de nosotros. Él está cerca de nosotros. Él está en nosotros. Él es un Padre amoroso. Un Padre lleno de amor y de misericordia. Y Él no nos va a desamparar ni un tan solo momento de nuestra vida. Entonces, hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Pero también ese versículo también nos dice otro elemento de la armadura que debemos de llevar. Y dice, en el versículo siguiente, tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de los soldados era sencillamente el casco que se ponía. Un casco. Generalmente era de metal. Era un casco de metal bien protegido, con cosas hacia acá, protegiéndose todo, con el frente acá, protegiéndose algo, para poder resistir los golpes que les daba el enemigo. Los golpes. No solamente se defendían con el escudo si era cuerpo a cuerpo, sino que tenían el casco y si el otro lograba pasarles un golpe a la cabeza, eso les protegía. Era el yelmo. Entonces era el yelmo, ese elemento dado para soportar los golpes del enemigo. Ahora,
de ahí dice el apóstol, ustedes deben de usar ese yelmo. ¿Para qué? Para evitar los golpes del enemigo. Entonces debemos de estar protegidos. Los escudos nos defienden de unos golpes. El yelmo viene a defendernos de los otros golpes. Tomad el yelmo de la salvación. Ahí está hablando ya de salvación. Nosotros como cristianos, hermanos, algo fundamental, y eso viene del verso anterior de creerle a Dios, de tener confianza en Dios. Pero algo fundamental es estar seguro de nuestra salvación. Y ahí es donde el diablo obra en muchos que no están seguros de su salvación. Han puesto su salvación en lo que ellos pueden hacer o no pueden hacer. Pero la salvación no depende de lo que nosotros hagamos. La salvación depende de lo que Dios, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. De eso depende, del sacrificio del Señor que fue perfecto. Y Él nos dice en su palabra, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra de Dios. Pero el enemigo no viene y nos mete sus cizañas, su duda, sus artimañas. Y hay que estar, no, si yo no sé si voy a ser salvo. Ya cuando me muera voy a saber, ¿sí? Hasta que me muera. No le cree a Dios. No le creen. Y ponen, no, pero mire tal cosa y tal cosa. No, pero si Dios dice, el que cree en mí, tener fe en Él, tiene vida, no dice la va a tener, la va a ganar, la tiene. Pero eso es el yelmo de la salvación. Porque allí es donde quiere, hermanos, el enemigo entrar. Y vienen dudas al cristiano. Duda de Dios, de su fidelidad. A veces dice, ay, si Dios cómo me va a dar la salvación si también Él dice que Él es nuestro sanador y yo solo enfermo paso. Enfermo y enfermo, enfermedad tras enfermedad, dolor tras dolor. Y si no me sana, ¿cómo me va a salvar? Y ese es el concepto, las ideas de algunos. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de la palabra del Señor, que no lleguen desánimos a nuestra vida. El desánimo, hermanos, trae consecuencias fatales al cristiano. Sentirse desanimado por una de esas cosas, por las enfermedades. Sentirse desanimado por problemas que no se pueden resolver. Y ahí le dicen al Señor, y bueno, ¿y cómo es eso? Si tú dices que eres mi ayudador y este problema tengo 4 años de tenerlo. Si hasta eso sirve, hermanos, para solidificar nuestra fe en el Señor. Aún las enfermedades, las dificultades, los problemas, sirve para que seamos firmes en la obra del Señor. Si es guerra, y las guerras no son fáciles. La guerra no es ir a hacer un barbecue todo el tiempo. Es ir a pelear contra el enemigo. Y el enemigo nos pone una batalla seria. Por eso tomemos, dice, toda la armadura de Dios. Que nuestro pensamiento, como aquí, hermanos, nos protege los pensamientos, nuestros pensamientos sean en Dios. Ocupados, dice el apóstol Pablo, con temor y temblor de vuestra salvación. Debemos mantenernos la mente ocupada en nuestra salvación. La mente ocupada, los pensamientos nuestros ocupados en nuestro Salvador.
Hay un corito que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Eso que sea nuestro pensamiento, el yelmo. Nosotros pensamos con esto. Los antiguos judíos les decía anteriormente que ellos pensaban con el corazón. Ahí estaba la mente para el judío antiguo. Pero ahora viene el yelmo, hermano, nos cubre nuestra cabeza, de donde vienen los pensamientos negativos, que nosotros debemos de ocuparlos, pensamientos positivos acerca de lo que es Dios para nuestra vida. Ese es el yelmo de la salvación. Amén, hermano. Amén. Y en ese mismo versículo está el otro elemento. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Habían, hermanos, dos tipos de espada que usaban los soldados. Dos tipos de espada. Y aquí en la Biblia se mencionan los nombres de las dos. Había una espada corta, pequeña. Esa era la que usaba el soldado cuando peleaba con el escudo. Sacaba la espada corta y con esa se defendía. Esa espada corta le servía para pelear cuerpo a cuerpo, pero para defenderse. ¿De dónde? Esa que en el griego es macaira. Es esa espada corta, que se puede traducir mejor como daga, o alfanje, o cimitarra. Pero esas son palabras que no se usan con frecuencia. Por eso mejor traducen espada, que eso todo el mundo sabe lo que es. Pero su traducción más correcta es daga, lo más que es conocido. Entonces, esa daga servía para defenderse. De donde el apóstol Pablo usa ese elemento para defenderse, para que nos defendamos. ¿Qué bien? Y esa espada es la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de Dios nos defendemos. Porque esa es la idea de Pablo. Ahí no es de atacar, ahí es de defenderse. Porque el que viene a atacarnos es el enemigo. Ahora nosotros nos defendemos. Por eso él emplea ahí esa palabra, hermanos, que tiene ese significado de defenderse. Pero también está la otra espada. Esa espada es una espada larga, de 1 metro o más. Una espada muy pesada, que en un combate mano a mano no se podía sostener mucho tiempo. Era muy pesada. Y esa espada generalmente la usaba la caballería. Iba el soldado en su caballo y de arriba con su gran espada, el que estaba abajo le tiraba con ganas. Y en la Biblia se habla de esa espada. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, si no me equivoco, en donde Juan ve al Hijo del Hombre, lo ve como estaba vestido, su vestidura, ve sus pies como de bronce, y dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa palabra que usa allí el apóstol Juan, espada, esa se refiere a la espada grande. Esa espada grande que se llamaba, bueno, la otra es más fácil, macaira, esta es ronfalla. Así está, espada aguda, ronfalla. Allí se usa la espada que le sale de la boca del Señor, una espada aguda, filosa, de doble filo.
Y también se usa, allí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el Señor le manda la carta a la iglesia de Pérgamo. Lo primero que le dice el Señor es: el que tiene la espada de dos filos, le dice. La primera palabra en la carta a la iglesia de Pérgamo: del que tiene la espada aguda de dos filos. Ahí también esa palabra es ronfaya, la espada larga, grande. Y él se la dice con muchísima razón. La palabra de Dios siempre tiene razón. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba saturada de doctrinas falsas. Doctrinas falsas. El Señor los reprende porque allí se practicaba la doctrina de Balaán, que enseñaba a los hijos de Israel a la idolatría y a cometer fornicación. Allí se practicaba la doctrina de los nicolaitas, la que dice el Señor, la que yo aborrezco, dice. Por tanto, le dice el Señor, arrepiéntate, porque si no, vendré y pelearé contra ellos con mi espada. Allí la espada sirve para atacar. Atacar los errores que se meten dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, como la espada es la palabra de Dios, en una parte nos sirve para defendernos. Por otra parte, nos sirve para atacar. Entonces, la espada tiene una doble misión, depende de si es la pequeña o la espada grande, larga. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros estemos firmes en la palabra de Dios. Y aquí es donde sí debemos de conocer la palabra de Dios. Porque debemos de defendernos. Cuando alguien nos habla errores de la palabra de Dios. No sé si alguna vez a su casa le han tocado las puertas ahí todos los sábados. Por allá por mi suburbio pasan de vez en cuando. Y le llevan errores. Le van a hablar errores a su casa. A su casa. De allí es donde usted tiene que conocer la palabra para defenderse de esos errores y conocer la palabra para atacar también esos errores. Porque si no conoce la palabra y usted le da cabida a gente que es muy astuta, muy enseñada, más enseñada que nosotros, saben cómo presentar sus doctrinas erróneas. Si no está usted muy edificado en la palabra, mejor ni lo reciba. Mejor diga, estoy muy ocupado, no lo puedo atender. Porque lo van a confundir. Primero, no andan la Biblia. Ellos usan nuestra Biblia solo para ellos. Editada solo para ellos, para nadie más. Entonces, hermanos, nosotros debemos de conocer la palabra. Y en Pérgamo ahí está un ejemplo. Iglesia que había permitido errores doctrinales. Ahora el Señor dice, si no se arrepienten, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada de mi espíritu. Ahí el Señor va a atacar, va a sacar, a destruir todo aquello que va en contra de la santidad de su palabra. Entonces, hermanos, nosotros debemos en este aspecto conocer la palabra de Dios para que podamos defendernos. Porque el enemigo, hermano, es el que ataca. Es el enemigo el que envía la falsa doctrina. El Señor se defendió cuando Satanás lo atacó allá en el desierto.
Él se defendió con la palabra. Cuando tuvo hambre, el diablo se le presentó y dijo, si eres hijo de Dios, ya poniéndole duda, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor se defiende. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo sigue atacando, pero el Señor se sigue defendiendo. Y se defiende con la palabra. Porque sí, tenía la espada, porque aún de su boca sale esa espada, y esa espada es su palabra. Es su palabra. Entonces, Él quiere, hermanos, que nosotros también nos equipemos con la espada, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos están equipados con la espada? Sí, por eso, hermano, es que tenemos que estudiar la palabra. Por eso es que estudiamos la palabra. Porque si no la estudiamos, hermanos, ¿y cómo nos vamos a equipar con esa espada? Y también por eso es que nos congregamos. Porque aprendemos algo, hermano. ¿Y cuántos años tengo yo ya de estarles predicando? Ya tengo aquí más de 30 años. Yo creo que en los 30 años, aunque no todos los domingos, pero creo que en esos 30 años, aunque sea una cosita así, de la palabra hemos aprendido. No lo hemos aprendido todo. Porque aún yo, hermanos, todavía sigo, si es que no sé nada, sigo aprendiendo. El Señor nos sigue enseñando día a día. En la manera en que nosotros tomamos la palabra y la escudriñamos, hermanos, hay cosas que, aunque hayamos leído una cosa, pero cuando se escudriña detenidamente, algo que no habíamos ni divisado de lejos. Pero el Señor nos está enseñando, hermano, y por eso es importante congregarnos. Oímos algo y algo se nos queda. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sigamos. Y por último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aparentemente, el apóstol Pablo como que viniera ya a hablar de otro tema, aislado, que es la oración, de otro tema, aparentemente. Pero la oración es otra arma que el Señor nos da para que la armadura sea efectiva. Sin la oración, ninguno de esos elementos es efectivo. Ninguno. Entonces hay una conexión entre la armadura de Dios y la oración, pero aquí hay un problemita con nuestra traducción. Ya todos sabemos que la escritura, los Nuevos Testamentos, fue escrito en griego. Y cuando nosotros leemos en el griego, yo no digo que lo sé, pero hago el esfuerzo, hermano, todavía hago el esfuerzo. Y cuando estoy leyendo esto, yo tengo mi Biblia que está en griego. Esa Biblia en griego me la regalaron hace muchísimos años los jóvenes allá en Shipping Norton, en un retiro que tuvimos ya hace un montón de años. Y de entonces me ha servido muchísimo. Entonces yo comparo, y allí antes de orar, de orando, de esa palabra, hay una palabrita de 3 letras. Dia, así es, dia, que en nuestro alfabeto sería D-I-A, dia. Esa palabrita de 3 letras es un adverbio y una preposición y significa muchas cosas. Consultando el diccionario griego hay como 30 traducciones que tienen esa palabrita. Pero las más importantes son por medio de,
a través de o con auxilio de, que esa es la que más me gusta a mí. Y eso no lo traduce esta versión, ni otras muchas, pero hay algunas que traducen otras palabras. Y allí sería, literalmente sería, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, por medio de la oración en todo tiempo. Así sería. Por medio de la oración en todo tiempo. Si se traduce esa palabrita dia, así tiene que traducirse. Por medio de la oración en todo tiempo, o a través de la oración en todo tiempo, o con auxilio de la oración en todo tiempo. Esa es la conexión. Y esa es la conexión que hace falta. Pero que en el griego está. Y algunas versiones la traducen de diversas maneras. No escriben solo orando. Escriben algunas otras palabritas antes. Entonces la oración tiene una conexión con esa armadura. Sin la oración, de nada valdría toda esa armadura. Tenemos que orar. Tenemos, hermanos, que tomar el escudo de la fe, pero recuerden si una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Esa es una petición a Dios. Es una petición. Entonces, hermanos, sin la oración, de nada serviríamos que nos presentamos a la batalla, al combate, si no le oramos a nuestro Dios. Y vean una cosa. En Éxodo capítulo 17, cuando Israel se enfrenta a los amalecitas, Amalec, Moisés le dice a Josué que prepare el ejército para ir a pelear contra Amalec. Josué obedece y va con el ejército. Pero yo, le dice Moisés, voy a subir al collado, o sea, a la cumbre. Y Moisés sube acompañado de Aarón y Hur. Suben los tres. Está allá abajo el combate. Y arriba en el collado, en la altura, está Moisés con sus manos levantadas. Cuando las manos se le cansan, él las baja. Y aquí sucede dos cosas. Cuando las tiene levantadas, allá abajo, el ejército de Israel prevalece, va ganando la batalla. Cuando baja las manos, le vienen y le dan a Israel. Y está en eso, y se le cansan los brazos hasta que Aarón y Hur le ayudan a sostenerlo. Pero ahí, hermanos, el hecho de que Israel esté ganando la victoria no simplemente se debe a que Moisés solamente levanta las manos, nada más. Cuando el cristiano levanta las manos, algo está diciéndole a Dios. Le está orando. Lo está alabando. Entonces, lo que Moisés hacía era que mientras tenía las manos, le estaba pidiendo al Altísimo su poder. Le estaba pidiendo al Altísimo la victoria contra el enemigo. Estaba orando. Entonces, la batalla la ganó Israel. Pero no solamente con las armas. La ganó porque había un hombre que estaba orando, que le estaba pidiendo a Dios. Entonces, es la oración, en fin, la que da la victoria. Es la oración. ¿Cuántos hay, hermanos, que conocen la palabra de Dios? Hasta el diablo la conoce, hermano. Pero de nada le sirve. Hay cuantos conocen la palabra de Dios para atacar precisamente la misma palabra. Para atacar a Dios. Pero hace falta la oración. La oración es esa comunión, esa plática
que tenemos con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Y es por medio de la oración la que nos va a dar el Señor la fortaleza, que nos va a dar la fuerza para vencer al enemigo, así como Israel venció a Amalek. Y así como venció a otros a través de la oración. Y fíjate que es algo muy importante. A veces en nuestro andar cristiano, hermano, puede venir cansancio a nuestra vida. Puede venir algún agotamiento espiritual, no físico, digamos. Cansado espiritualmente. Pero cuando estamos así, hermanos, es cuando nosotros debemos de recurrir a nuestro Dios. Porque cuando hay un cansamiento espiritual, la armadura como que se está oxidando. ¿Ah? La armadura ya no está brillante. Recién puesta la armadura está brillante, hermano. Brilla, está fuerte. Pero en las batallas de tanto golpe por aquí, tanto golpe por allá, como que la armadura se va gastando. Y entonces a veces llega el cansancio o debilitamiento espiritual del creyente. Pero no olvidemos que la Escritura nos dice que Él da fuerza al cansado. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Eh? Puede ser que no tengamos ninguna fuerza, pero Él, si clamamos, Él multiplica las fuerzas aunque no tengamos ninguna. Ese es mi Dios, ese es su Dios, ese es nuestro Salvador. Para Él no hay nada que sea imposible. Y si nosotros, hermanos, nos vestimos del escudo de la fe, de la espada de la salvación, del calzado con el Evangelio, con el apesto del Evangelio, somos más que vencedores. Pero orando a través o por medio de o con el auxilio de la oración en todo tiempo y con toda clase de oración. Con toda clase de oración. Porque a veces, hermanos, nosotros debemos de orar solo dándole gracias a Dios, hermanos, porque a veces lo pedimos y pedimos y pedimos y nunca le damos gracias. Nunca le damos gracias a Dios. Debemos de tener oración en que solamente le demos gracias a Dios. Gracias. Hay muchas cosas por las cuales le debemos dar gracias a Dios. Solo por el hecho de que nos da la vida, hermanos. Nos da la vida. Él es el dador de la vida. Entonces démosle gracias a Dios por la vida que nos da. Por la fortaleza que Él nos da, hermano. Él nos da fortaleza. Aunque ya carguemos más de 80 años, gracias a Dios ya pasé yo de eso. Ya voy llegando a la otra década. Pero Dios me da fortaleza, hermano. Todavía me da fortaleza y yo le agradezco, gracias por la fortaleza. Y cuando no tenga ninguna, Él dice, yo te multiplico las fuerzas cuando ya no tengas ninguna. Así es que cuando ya no tenga, Señor, multiplícame la fuerza según tu palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el consejo, hermanos, de todos estos textos que hemos venido estudiando, es que como soldados de Dios, debemos en todo tiempo estar preparados para la batalla. Y tomando estas armas que Dios nos da, la victoria es segura. Es segura. No van a venir las dudas a nuestro corazón. Vamos a defendernos de los errores que tanto abundan en este mundo. Tanto abundan. Y vamos, hermanos,
a detener todos los dardos de fuego del maligno. Porque esta armadura Dios nos la da. Dios nos da las armas, los elementos para que podamos salir adelante en nuestra carrera espiritual y así llegar victoriosos a la patria de gloria que Dios nos ha prometido. Amén, hermanos. Tienen el escudo. Tienen, hermanos, el calzado. Tienen, hermanos, la espada. Amén. Sí, porque Dios nos la ha dado. Así que adelante, hermanos, que la victoria es de cada cristiano. Si Dios nos ha llamado, no nos ha llamado al fracaso, hermano. Si Dios lo ha llamado a usted, no lo ha llamado a fracasar. No lo ha llamado a dejarlo a mitad del camino. Lo ha llamado porque lo ha adoptado como hijo suyo. Y Él es el que nos guarda hasta la meta final. Amén, hermano. Dios les bendiga.